Yo soy el negro bandeño, chingualudo y retozón, nací chimbeque chirundo e derribé el timbón. Eu vou apresentar aqui o professor Henrique Teles, que é, o nosso segundo convidado, que vai ministrar sua palestra intitulada Povo e Estética da Libertação. O professor Henrique Teles é doutor em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, é professor em diversas universidades. Juntamente com Henrique do Céu, e até a sua morte, foi coordenador do simpósio Filosofia da Libertação, da Associação Filosófica Mexicana, da qual é membro ativo. É também membro do Sistema Nacional de Pesquisadores e publicou vários trabalhos. Publicou o Mapa Celeste em 2015 e Por uma Estética da Libertação Decolonial. E agora, essa palestra que o professor vai apresentar agora, provavelmente tem a ver com esse título que está para ser lançado em breve, não é, professor? Que é Estética Popular da Libertação. O título da palestra de hoje é Povo e Estética da Libertação. Agradecemos muito a sua presença, professor, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muchas gracias, muy obrigado. Sí, voy a hablar en español. Ciertamente, esta conferencia o esta plática no está relacionado con el libro que va a salir ahora próximamente, donde también nuestra amiga y colega Inés también va a participar, pero está algo asociado, tiene algo que ver porque está en la misma línea de la definición y las categorías y todo este esquema que tiene que ver con la filosofía de la liberación, ¿sí? Mi velocidad de habla está correcta, está adecuada para... Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Bien, voy a continuar con la presentación. Sí, voy a presentar la pantalla. Eh, Asumo que se ve bien a menos que me digan o que me hagan señas o algo así, pero mientras tanto voy a asumir que está correcto, que se ve muy bien, gracias. Bien, entonces lo que quiero hacer aquí es, bueno, a ver, primero, antes que nada, la cuestión del título. Sí, efectivamente es Pueblo y Estética de la Liberación, como se anunció en este momento. Eh, la cuestión es que pueblo es una categoría que se ha usado muchísimo, muchísimo, y la filosofía de la liberación en todas sus vertientes, en todas sus escuelas, todos sus exponentes han tocado este tema, pero creo que nadie lo ha hecho en términos de la estética de la liberación, que justamente lo estuvo pensando Enrique Dussel en los últimos años hasta antes de su fallecimiento, que prácticamente este libro no ha salido, no se ha publicado todavía, pero estamos esperando a que salga justamente su última obra, que será póstuma, ¿no? Que se llama Estética de la Liberación, justamente. Entonces, lo que se ha avanzado sobre el tema es que en la economía se ha distinguido, esto es un tema de los años 80, se distinguió entre fenómeno, fundamento y fuente. Entonces, en la economía, pensando en la descripción más precisa que tenemos del capitalismo, reconocemos justamente que el capital o eso que llamamos el capital, que parece una entidad sumamente abstracta, resulta que es el fenómeno de algo que tiene una esencia, digamos, que va más hacia el fondo, que es el fundamento. De manera que el capital, de alguna manera, se define como el valor que se está valorizando, ¿sí? Es así de manera muy, muy escueta, muy rápido, y esto es simplemente para hacer ver estos tres niveles de fenómeno, fundamento y fuente. De manera que entonces la fuente sería el trabajo vivo, ¿sí? Así lo describe y son las palabras y las categorías, por ejemplo, de Marx, ¿sí? Ahora, en la política sigue la investigación de Dussel. En la política él reconoce que el fenómeno de lo político es el poder y su fundamento son las instituciones, es decir, nosotros nos vivimos de alguna manera ese poder de la política en términos de las instituciones con las que trabajamos continuamente.
a las que nos debemos de alguna manera porque ellas estructuran la sociedad, pero todo esto tiene que ver porque las instituciones de alguna manera son relaciones humanas en las que de alguna manera estamos nosotros también ahí metidos. ¿Sí? Ahora, lo que hace esas instituciones, la fuente de esas instituciones, son justamente esta categoría de pueblo. Mi pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo, esta categorización? ¿Podemos hacer esto mismo con la estética? Me parece que sí, y esto nos arroja un poco de luz hacia pensar justamente cuál sería el fundamento y la fuente de la estética. Entonces, avanzando con esta cuestión, lo que nos damos cuenta es de este primer esquema que puede estar todavía por cambiarse. Es algo que todavía creo que es necesario pensar, pero en principio la estética tiene que ver con la belleza y ese sería el fenómeno de la estética. Eh, la obra, esto que llamamos obra de arte, me parece que de pronto puede ser conflictivo llamar obra de arte, podría ser casi cualquier obra, de hecho, pero eso sería su fundamento. Es decir, el fundamento del fenómeno que llamamos belleza es la obra o lo que está hecho o intervenido por los seres humanos. De manera que entonces esa obra, ¿quién sería el sujeto de esa obra? Bueno, pues asumimos que puede ser una comunidad artesanal. Y esto es un poco conflictivo porque en realidad no tenemos una denominación única y es algo que hay que ir construyendo. Entonces, voy a empezar justamente con cada una, bueno, me voy a ir en ese mismo orden: belleza, obra, comunidad, es decir, fenómeno, fundamento y fuente. Entonces voy a empezar con la belleza. Entonces, la estética, bueno, sería una ciencia que se encuentra en relación con la belleza. La belleza es su fundamento, como decíamos. Mi pregunta en este momento ahora es si existe un concepto único, es lo que llamaríamos objetivo, pretendidamente universal de belleza. Eh, Hay muchos, sin embargo, Dussel decía, necesitamos uno que por lo menos nosotros consideremos que es universal o que tenga pretensión de universalidad, ¿sí? Entonces, como primer criterio para decir que algo puede ser bello o no lo es que a través de la sensibilidad humana podemos establecer que la belleza, por lo pronto, para comenzar, ese criterio de la belleza tiene que ser que tenga un proyecto de vida. Todo lo contrario, aquello que no tenga un proyecto de vida sería más bien un criterio de fealdad o lo contrario a la belleza, ¿no? Para hacer la distinción tajante entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, ese sería su criterio. Eh, y tenemos otro problema, que en la obra, pensando en la relación entre lo que sería el fenómeno y, em, y lo que sería la obra, tenemos un problema que también hay que pensar, que es el hecho de dónde reside esa belleza. La mayor parte de las definiciones siempre se van hacia un lado, o hacia el lado del objeto o hacia el lado del sujeto, también tajantemente diferenciado, como prácticamente toda la tradición occidental lo establece. Entonces, si es del lado del objeto, decimos que la belleza de esta cosa está en sí misma, está ahí mismo donde está el objeto. Por otra parte, hay otros investigadores, otros filósofos, otros teóricos de la belleza que dicen no, más bien es lo que el yo, la subjetividad, constituye como bello al mundo y entonces reside realmente la belleza en el sujeto. Aquí lo primero que tenemos que ver es que son dos entidades, pero parecen de pronto que son mutuamente excluyentes, o es una o es la otra. Entonces, en el concepto de definición que da Dussel, quizás sea un poco difícil de traducir, lo voy a leer, pero hay que entender que no son dos cosas, sino tres, ¿no? Está el objeto, está el sujeto y además hay una fuente de vida, ¿sí? Leo, dice, la belleza es un modo, una manera, una forma de captar o interpretar, una hermenéutica entonces, la cosa real o ficticia. Como fuente de vida del sujeto viviente,
que prueba, el probar es propio del gusto, a la sustancia misma de la cosa real, su sustantividad, en tanto que bella, es decir, que se presenta como portadora de belleza. Insisto, para no perdernos en los conceptos, hay que pensar que hay un sujeto, que somos nosotros, ¿sí? Hay que pensar que hay un objeto, que puede ser lo mismo la naturaleza que las obras hechas por el ser humano, pero más importante todavía es la relación que hay entre ellas. Y esa relación es justamente aquello interpretado como fuente de vida, ¿sí? Eso es quizá lo más importante y es el hilo conductor prácticamente de toda la estética de la liberación, ¿sí? Lo pongo en un esquema, espero que no sea muy complicado. De todos modos, creo que captar la idea general es más importante aquí. En la parte de arriba, donde está lo verde hacia arriba, estoy poniendo el sujeto, el objeto y la fuente de vida, en el sentido de que el sujeto interpreta el objeto, pero lo interpreta solamente a través de la fuente de vida. ¿Sí? Entonces son tres entidades que tiene esto: sujeto, objeto y fuente de vida. Eso es lo que constituye también el criterio de belleza. De manera que el criterio de fealdad sería cualquier otra cosa, es decir, un sujeto que interpreta un objeto, pero lo interpreta solamente como una fuente de muerte. Para ponerlo rápido y tratar de tener la idea básica, pensemos que un arma de guerra, ¿sí? No está hecho absolutamente para nada más que para matar. Entonces, eso de ninguna manera puede constituir una fuente de vida, sino más bien sería una fuente de muerte. Lo curioso es que en nuestras sociedades, en donde el capitalismo está muy metido, ¿sí? A todos los niveles, tenemos muchos objetos que son más bien fuente de muerte y no fuente de vida, como voy a establecerlo ahorita. Entonces, por eso es muy fácil confundir las definiciones de belleza, ¿sí? Es es muy fácil confundir la fuente de vida con la fuente de muerte, porque el fenómeno que se muestra, ¿sí? El objeto, puede ser una fruta, puede ser un dispositivo, etcétera, más bien está pensado para una cosa cuando se manifiesta de otra manera, ¿no? Para otra cosa. Entonces, es muy fácil confundir esto, ¿no? Veamos, sigamos con la explicación. Ahora voy a hablar de la obra en tanto fundamento del fenómeno, ¿sí? Ya tengo un concepto de belleza, véanlo bien, es un concepto de belleza enteramente positivo, ¿sí? De manera que está centrado en el gusto, ¿sí? En la prueba que yo hago. Si voy a comer una fruta, está centrado en el gusto que tengo yo por la fruta, o sea, de alguna manera mi sensibilidad se acerca a la fruta y hace una prueba para saber si le gusta o no, ¿no? Lo mismo con la vista, lo mismo con cualquier otro sentido de los que tenemos, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata es de pensar desde la obra. Entonces, aquí tenemos mucho problema con la denominación porque toda obra no sería obra de arte, digo, no lo sé, me lo estoy preguntando, pero tenemos muchas definiciones que tienen que ver más bien con la forma y el contenido. Podría ser un artefacto, podría ser un objeto de diseño, podría ser un producto, y aquí aparece también este término difícil a veces de traducir también, que es la poética, porque en realidad es como una creación, ¿sí? Es una creación o es un producto, depende, hay traducciones distintas, pero es un término que se trajo del griego de alguna manera, al igual que cuando hablamos de praxis, ¿sí? Al igual que cuando hablamos de teoría, son términos griegos que ya castellanizamos, en el caso del español, desde luego, pero que de alguna manera los traemos para tratar de decir algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, la poética también, digamos, sería una subdisciplina de la estética que tiene que ver directamente con los objetos, con los artefactos, ¿ok? Entonces tenemos esta disyuntiva de saber también qué es una obra de arte, ¿no? Bien, este esquema no lo voy a explicar a detalle porque sería quizá un poco complejo. Lo que quiero que vean es más bien, lo voy a señalar con el cursor, es que divido, al igual que en algún pensador del siglo XIX, en valor de uso natural y el valor de cambio que tengo por acá, ¿sí? Hago otras dos distinciones, no es tan importante, lo importante es pensar que
Cuando estamos más de este lado, del lado izquierdo de la gráfica, ¿sí? Estamos más metidos en que algo está hecho directamente para hacernos útil. Y cuando estoy pensando en un objeto que está más del lado derecho, ese objeto más bien está más pensado para que yo lo pueda intercambiar, ya sea por otros objetos o lo pueda intercambiar por dinero. Es una interpretación hasta cierto punto economicista, ¿sí? Pero veamos, lo que quiero hacer ver con esto es que si yo pienso en términos, por ejemplo, de comida, ¿sí? No tanto ahorita en una obra de arte, me quiero centrar un poco más hacia la comida. Piensen que este elote, este maíz que tengo aquí, es un maíz amarillo, es típico. En México antes solamente se usaba para los animales porque es muy fibroso, tiene mucha fibra al comerlo, ¿sí? No tiene tanto sabor, ¿sí? A veces parece que sí, pero es un sabor un poco extraño, digamos. Pero en México solo se usaba para los animales hace varios años. Y ahora se asume como un alimento de alta calidad o de alto sabor, ¿sí? Cuando en realidad, si es transgénico, el problema que tenemos con él es bueno, son todos los problemas que tenemos con un transgénico, ¿sí? Que no se reproduce, que aparentemente es exactamente igual que los naturales, etcétera, ¿no? Pero está hecho, está producido básicamente para supuestamente dar un gusto, pero en realidad está pensado más bien para ser una mediación para que el capital crezca, para que haya una tasa de ganancia en su venta, ¿sí? Todo lo contrario, el maíz que se consume en los pueblos originarios, por ejemplo, es un maíz que tiene mucho más variedad, tiene mucho más sabores, se usa para distintas cosas. Casi todos estos que se ven aquí en esta ilustración se comen, al menos en México así es. Hay amarillos también, pero sobre todo hay de otros colores, son los que más se usan. Sí, quizá este negro y este algo así como este más o menos son los que más se usan en México, ¿sí? Sobre todo para la alimentación cotidiana de los mexicanos. Es México, Guatemala, prácticamente hasta Costa Rica, ¿sí? México y Centroamérica es donde más se usa este tipo de maíz. Y eso sería más un valor de uso en el sentido de que justamente está producido para usarse. ¿Y cuál es su uso? Pues el consumo humano, nos alimenta, ¿sí? Es muy importante en la dieta de los mexicanos o inclusive de los centroamericanos porque las culturas antiguas justamente tomaron como primer y único referente el maíz. La cosmogonía de los pueblos mayas, por ejemplo, tiene mucho que ver con el maíz, ¿no? Se dice inclusive que los hombres, pensando genéricamente, que los hombres están hechos de maíz, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante, ¿no? Independientemente de que sea o no fácil o de alguna manera económicamente traiga algún tipo de dinero a la casa, es muy independiente el hecho de la economía y de cualquier circunstancia. En México se produce maíz simplemente porque es parte de una cultura muy arraigada de mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero bueno, ese es el significado del valor de uso y el valor de cambio aproximadamente, ¿sí? Bien, entonces se ha hablado mucho de la obra, por eso no lo tomo tan detalladamente, lo voy a retomar después, pero quiero meterme a esta parte que es quizá la más difícil, porque no es fácil hablar de esa relación de pueblo con la estética, ¿sí? Entonces, primero, pensar que pueblo es una categoría política, por eso casi no la usamos aquí. Cuando hablamos de artesanado, generalmente hablamos en términos de una clase social. No me quiero vincular mucho a pensar en términos de clases, porque sería eh, tomar, digamos, esto que estamos viendo como la fuente, ¿sí? De manera muy unilateral. De manera que entonces no me da mucha luz para saber de qué estoy hablando. Podría hablar de una comunidad artesanal
¿sí? Para hacer ver que nunca es un individuo, siempre es una comunidad de artesanos los que están detrás de cada producto que llamamos artesanía, que también es un término de difícil discernimiento, ¿no? En el fondo lo que hay, probablemente, si nos metemos un poco más a la economía, es pensar que quizá cuando Marx hablaba de la sociedad de hombres libres, estaba pensando en algo así, en algo en donde los dueños sean los propietarios de los medios de producción, de manera que eso no se cumple prácticamente en ningún sistema histórico que tengamos, digamos, de macroinstituciones que se han hecho en torno a la modernidad, y por eso, justamente eso es parte de lo que nos hace ver que los pueblos originarios han quedado muy rezagados, muy a la orilla de todo esta vorágine de modernidad y demás, ¿no? Ahora, para ir pasando de la economía a la política y de la política a la estética, lo que quiero sugerir aquí es justamente qué significaría cada uno de estas fuentes. En el caso del trabajo vivo, como lo señalaba en un principio, es realmente una ruptura antropológica, ¿sí? En términos de hacer ver que la economía es eminentemente material y por lo mismo alude a la materialidad del cuerpo, ¿sí? Por eso es sufriente, es sensible, ¿no? No es teórico, no es algo así que esté, no estamos como Kant hablando de angelitos o algo así, sino que más bien estamos hablando de un cuerpo que sufre, que tiene necesidades, que es necesitante, es menesteroso, ¿sí? Es la nada del sistema, es lo curioso del asunto, al menos para esta lectura que estamos haciendo, es la nada del sistema, ¿no? Y si bien, como también decía la compañera Alexandra, hablaba también del ego cogito, de esta frase que se ha vuelto emblemática de la filosofía y del eurocentrismo, bueno, con esto también estaríamos hablando del ego laboro, en el sentido de que sin trabajo simplemente pues no hay vida, ¿no? Entonces, por eso la definición de trabajo vivo. Ahora, en la política, ¿cómo definir pueblo? También es un asunto grave, nada más que ahí la cuestión es que no voy a meterme en una definición ni la voy a problematizar, solamente establezco aquí que el pueblo es el bloque histórico de los oprimidos, ¿sí? Para no hacer tanta deliberación, basta con pensar que es un bloque histórico, a veces está, a veces no está, a veces está en un sector, a veces está en otro, va mutando de un sector de la sociedad a otro, etcétera. Pero siempre son los oprimidos, aunque hablemos de pueblo a veces de manera muy general. Siempre son los oprimidos, los que están más abajo de la pirámide social, los que son la verdadera fuente de todo lo que existe, ¿no? No solamente la economía, no solamente la política, sino también la estética, como veremos. Bien, entonces, la cosa es que para lograr esto necesitamos, o lo que ha hecho Occidente, es pensar en una especie de folclorización del concepto de pueblo. Pongo aquí esta imagen. Esta imagen es algo que llamamos pintura naif. En este caso es Nicaragua, pero la pintura naif se da básicamente en América Latina, bueno, en varios lugares, ¿no? Inclusive Frida Kahlo podría ser pintura naif también, pero la pintura naif que es más conocida es de Nicaragua y de Haití. Entonces, digo esto de folclorización porque se necesita, o así lo necesita, las sociedades modernas. De alguna manera, estas naciones que nos están oprimiendo necesitan pensar en términos de cómo folclorizar todo lo que venga del pueblo. Por eso hablo de artesanía, para asumir enteramente ese término, ¿sí? Y ver que es también una folclorización lo que se ha hecho de la artesanía. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si estamos hablando, por ejemplo, de alta cocina, a nadie se le ocurre pensar en una baja cocina, ¿no? Al menos en castellano esto suena muy raro, ¿no? Asumo que en portugués también nadie habla de baja cocina, ¿no? De hecho, no tendría mucho sentido, ¿no? Hablamos de cocina popular quizá, pero nadie dice la baja cocina, ¿no? Como si nos referimos a la alta cocina y sabemos ya tenemos un esquema de lo que podría ser esa alta cocina, ¿no? También tenemos la alta costura, etcétera, ¿no? Y ya los términos eh,
contradictorios, los términos antagónicos, pues se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Pero la cuestión es que eso lo único que hace es folclorizar todo lo que hace el pueblo o esta gran entidad, este gran bloque histórico, es lo que hace el pueblo. De alguna manera se está folclorizando a través de este tipo de procesos que lo que hacen es verticalizar todo lo que se hace en una sociedad, ¿no? No solamente se folcloriza, también se hace exótico o también se despopulariza, que es lo que más me llama la atención. En este caso en particular estoy poniendo una pintura que probablemente ustedes conozcan más bien por las noticias de hace algunos pocos años, porque esta pintura llegó a valer más de 400 millones de dólares, ¿sí? Y es de Leonardo da Vinci, del año aproximadamente 1500. Y la cuestión es que tiene muchos símbolos que van más allá de los símbolos cristianos explícitos de la misma pintura, del mismo contenido de la pintura. Una es que es prácticamente puro valor de cambio. Ya no tiene casi nada, digamos, de valor de uso. Cuantimás si pensamos que originalmente esta pintura se compró para tenerla en un yate, ni siquiera para exhibirla en algún lugar público o privado posiblemente, pero para un yate, lo cual lo hace puntualmente privado. Es decir, ¿cuántas personas pueden ver una pintura que cuesta casi o más de 400 millones de dólares para tenerla en un yate? Pues seguramente no serán más de 10, 20, 30 personas, no sé cuántas, ¿no? Pero eso lo hace particularmente curioso, porque es una obra que se volvió de ser una obra que podría haberse utilizado aquí quiere decir eh, exhibido en un museo, en una iglesia o en algo similar, ¿sí? De pronto se vuelve una obra que es demasiado exclusiva, puntualmente exclusiva para algunos que pudieron comprarla, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, algo también muy curioso, es la primera obra que vale tanto dinero y que además sale de Europa, que es del lugar de donde se concibió originalmente. Entonces, es particularmente curioso esto porque es de las pocas obras que hay que han costado muchísimo dinero, ¿sí? Y que además se exhiben ahora sí está en un museo en alguno de los Emiratos de la península arábiga, pero es la de las primeras obras que salen, que cuestan mucho y que solamente se están exhibiendo en un lugar que es, en lugar de ser un mundo cristiano, está en el mundo musulmán, ¿no? Entonces, por eso hablo de una cierta despopularización de los objetos que consideramos obras de arte, porque de alguna manera se separan del pueblo que las vio concebir o que de alguna de manera determinó circunstancialmente que se dieran de esta manera, ¿sí? Si quiero hacerlo un poco más, eh, eh, más cercano, digamos, a nuestra realidad, les pongo dos ejemplos relativamente actuales. Digo relativamente actuales porque la semana pasada se vendió la obra de Frida Kahlo, de la mexicana Frida Kahlo, por más de 50 millones de dólares. Esta obra que está ahí y que salió, de hecho, en el Wall Street Journal. ¿Qué quiere decir esto? También es una obra que es más valor de cambio, ¿sí? Que valor de uso, porque ya en principio ya los mexicanos no la podemos ver, ¿no? Está en otro lugar exhibiéndose. En cambio, la obra que está a la izquierda, este mural, ¿sí? Taniperla es un lugar en el sureste mexicano, ¿sí? Pero este mural, probablemente alcancen a ver que esto es una puerta, ¿sí? Aquí hay una ventana, acá hay otra ventana, acá hay otra ventana. Es un muro que rodea a todo un edificio, ¿sí? A una construcción, y todo ello es un mural. Ahora es importante por cómo se hizo. Es un mural cuyo autor es un pintor conocido que murió hace poco, eh, pero es un pintor que llegó a esta comunidad en plena efervescencia del zapatismo, ¿sí? Llega a la comunidad y dice, bueno, yo sé pintar, pero no sé qué quieran ustedes que pinte. Y entonces la comunidad intervino para que de alguna manera le dijera al pintor que si sabe pintar, que hiciera, por ejemplo, representara la noche aquí, que representara la comunidad, que representara
a personajes de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, se concibe de una manera muy diferente a estas obras de caballete típicas de Occidente, que son más bien un solo sujeto que está poniendo a prueba su genio en una tela, ¿no? Entonces, aquí es muy claro, creo yo, la cuestión que tiene que ver con el valor de uso y con el valor de cambio, ¿no? Bien, ahora, esta cuestión de pensar en un metate me sugiere muchas cosas. Lo que pasa es que yo estuve dando clases hace algunos años, hace ya muchos años, en una comunidad rural en México, en el sureste mexicano, en la selva. Y de pronto, pues yo ayudaba en la cocina y demás, y de pronto me di cuenta que cuando estaba moliendo el maíz, este utensilio que se llama metate en el castellano de México, ¿sí? La palabra es una palabra náhuatl, es los antiguos pobladores del centro de México, que a veces se confunden con los aztecas, ¿sí? Pero bueno, este objeto sirve para moler granos. Entonces yo estaba en un objeto más o menos similar, moliendo grano, y de pronto me doy cuenta que abajo, en la parte de abajo, había una inscripción, un bajo relieve, que inmediatamente se ve que es maya, que es otra cultura del centro del sureste mexicano. Entonces, cuando me percato de esto, le pregunto a la familia, ¿y quién hizo esto? Y ellos me dicen, no, nadie de nosotros, ¿no? Lo encontramos en una cueva y lo trajimos y lo estamos usando desde hace 2 años, una cosa así, ¿no? Y entonces yo me maravillé, estaba realmente atónito, estaba muy contento porque yo decía, bueno, estoy usando un objeto de aproximadamente 1000 años, ¿no? Y me entusiasmaba la idea justamente porque desde mi eurocentrismo, desde mi cultura urbana, yo decía, wow, estoy usando un objeto de 1000 años y es emocionante pensar que estoy usando un objeto que originalmente fue hecho para lo mismo, pero hace 1000 años. Entonces tiene una connotación histórica para mí muy interesante. Ahora, lo que me sugiere en términos de esta presentación es lo siguiente. De pronto yo dije, si hago lo que hace cualquier persona que viene a una comunidad de este tipo en estas circunstancias, lo que haría es justamente tratar de comprárselos o robármelo, ¿no? ¿Y qué haría yo con ello? Pues simplemente lo tomaría y lo estaría exhibiendo en mi casa o lo estaría vendiendo a una persona que finalmente lo va a exhibir como pieza de museo en algún lugar de su casa o algún lugar parecido, ¿no? Entonces, ahí es muy claro esta cuestión. Me hacía yo la pregunta, ¿realmente cómo lo asume la comunidad que me lo prestó para que yo moliera el maíz? Pues lo asume como una herencia, ¿sí? Lo asume como una herencia, es enteramente un valor de uso en este sentido, pero es muy bonito pensar que ellos dicen, bueno, ¿qué es? Es un metate, perfecto, entonces lo voy a usar, lo voy a seguir usando como metate. Simplemente se asume sin mayor cuestionamiento y se ve como una herencia, como cuando uno usa la pluma que nos dejó el papá o el abuelo, ¿no? Como cuando uno usa el escritorio, la silla, ¿no? Que nos dejaron nuestros antepasados, y lo mismo ellos, ¿no? Y lo curioso fue que siempre tuve yo la curiosidad de pensar qué va a pasar el momento en que ellos necesiten dinero y encuentran una persona como yo, finalmente se lo van a entregar y le van a decir, dame tanto dinero para que yo pueda salir de mis problemas, y finalmente se deshacen de esto que es una herencia, ¿no? Así pasa con estas cosas. Lo que me sugiere es justamente este dilema, ¿es una herencia o es un robo? Prácticamente el concepto de museo que viene de Europa es un concepto totalmente eurocéntrico, tiene esta connotación de pensar que es algo donde se exhiben cosas que son herencias de otras culturas, ¿no? Piensen, imagínense exhibir a un muerto de hace 4000 años, ¿no? Como pasa con Egipto, ¿no? Las momias que hay en los museos europeos, justamente eso es lo que hacen, ¿no? Son un robo, y es un robo que además implica violar lo sagrado que en su momento tuvo una tumba y todos los objetos que estaban ahí enterrados, ¿no? Entonces es una cuestión que véanlo como una crítica al eurocentrismo, todo esto que digo, para que tenga sentido de por qué la sorpresa y por qué esta anécdota, ¿no?
¿Qué me sugiere esto? Que continúa, ¿no? Que de cualquier manera continúa el mismo robo, pero continúa de muchas maneras, ¿no? Aquí hay solamente dos noticias relativamente de nuestra época, de los últimos 2 años, pero si ustedes entran a internet van a encontrar muchísimas noticias que tienen que ver con los robos, sobre todo de los diseños de textiles, de los vestidos que usan sobre todo mujeres, ¿sí? Este es un caso, es uno de muchos casos que tienen que ver con esos robos, ¿no? Aquí la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano pide una explicación a algunas marcas porque se apropiaron, literalmente se robaron los textiles, ¿no? Aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo, déjenme ver, porque me tapa esto. Aquí hay un ejemplo justamente, este es el original y este es el que se vende en Zara, ¿no? Una marca muy conocida por todos, ¿no? Si no mal entiendo, creo que es española, pero pasa con muchas marcas, ¿no? Y es la explicación que da el gobierno mexicano de lo que es el textil original y lo que ellos están vendiendo en línea, porque además todo mundo puede acceder a ver eso, ¿no? Este es otro ejemplo, también dan la parte de el original, ¿sí? Y del que se exhibe en línea por parte de la marca Patool, ¿no? Entiéndase que esto es una confección industrial y esto es una manufactura artesanal que dura aproximadamente, tiene un tiempo de elaboración aproximadamente de un mes de trabajo, un mes de trabajo contra probablemente unas cuantas horas en una fábrica perdida en China o en algún lugar así, ¿no? En fin, hay muchos de estos ejemplos. Eh, ya para ir terminando, justamente quiero recalcar que esta fuente que pone de alguna manera el fundamento, ¿sí? De aquello que aparece como fenómeno, que es la belleza, a final de cuentas, no la están haciendo en Occidente, la estamos haciendo desde los pueblos originarios del mundo, ¿no? Entonces, para ir comentando esto, ya como comentario final, lo que quiero decir es que se trata de comunidades que nunca entraron en la dinámica de la modernidad. Esta es su gran ventaja, también su gran desventaja, porque no entrar les permite ser literalmente más originales, más auténticos, ¿no? Algo que en Occidente no han visto, etcétera, ¿no? No son competitivas en el sentido económico que nosotros conocemos. Sin embargo, como dice Hinkelhammer y algunos otros pensadores de nuestra América, aunque no sean competitivos los suéteres, por ejemplo, de todos modos tapan el frío, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que salirnos de esta cuestión de la competitividad, ¿no? La perspectiva es que casi nadie quiere estar afuera de la competencia porque justamente se ve como si no existieran, ¿no? Los productos. Sin embargo, no es el único criterio que deberíamos de tener para producir y producir belleza en este sentido estético del que estamos hablando, ¿no? No se trata tampoco de aislarse, ¿no? Pero sí, y eso es lo que ha estado faltando, entrar en un diálogo, ¿sí? En un diálogo en el que se decida el destino de todas estas obras, de todos los productos que se hacen y que estamos llamando en este momento artesanías, ¿sí? En términos profundos, no solamente pensar en la artesanía de la tienda para turistas, sino más bien en la artesanía en tanto objetos que son utensilios para la vida cotidiana de los pueblos indígenas, ¿sí? El último punto aquí dice, la comunidad puede y debe determinar qué se produce, con qué finalidad, si es posible, para quién, etcétera. Esto es algo que, por ejemplo, en nuestras ciudades nunca nos hacemos esas preguntas, ¿no? Se producen muchas cosas, pero una buena parte de esas cosas van a terminar literalmente como basura, ¿no? Como basura que no usamos o que solo usamos en un momento, como las bolsas de plástico, ¿sí? Y las tiramos, ¿no? Vean que esto toca lo económico, lo político, lo ecológico, etcétera, pero también lo estético, ¿no? Y lo estético es lo que está faltando aquí también porque de alguna manera no nos está entusiasmando este mundo o nos entusiasma de alguna manera relativa
para que inmediatamente estemos insatisfechos y volvamos a consumir, ¿no? Entonces es una especie de dinámica perversa en donde todo es valor de cambio y no nos damos cuenta que necesitamos regresar al valor de uso de nuevo, ¿no? Y esto en términos estéticos también, ¿no? Ya nada más para terminar, esta prenda también fue robada, o este diseño también fue robado por una diseñadora francesa. Y aquí lo que quiero hacer ver es, quizá alcancen a leer aquí, que está una palabra muy extraña. Hay palabras que son más bien de la cultura original, ¿sí? Probablemente esta sea del Ñañú, es una comunidad indígena del centro de México, pero cada uno de los símbolos que tiene esta prenda es una cosa. Por ejemplo, aquí es un maguey. Maguey es un tipo de cactus, de donde sale, por ejemplo, el tequila, ¿sí? Pero es un tipo de planta que está aquí representada. Esto que está aquí, que estoy señalando con el cursor, es el sol. Aquí hay algunos soles, si lo alcanzan a ver, ¿sí? Hay montañas que son esto, etcétera, ¿no? Está aquí el agua, hay una ofrenda, la tierra, la flor, etcétera. Entonces, lo que me deja esto es ver que el sujeto de la estética definitivamente no es un sujeto individual, como se entiende el genio creativo de Kant, ¿no? Y con el que casi todos estamos casados, porque de alguna manera decimos, claro, Leonardo da Vinci es un genio y como él no hay otro. Entonces, por eso le damos una autoridad para decir que lo que él hace es una obra de arte. ¿Sí? Pero si es colectivo, nadie lo está considerando una obra de arte, ¿no? No es un sujeto individual, sino es una familia. Hay que entender bien esto. Es toda una familia. Es creadora de símbolos, es productora de artesanías y es recreadora de etos ético-mítico, justamente como Inés en su colaboración a este libro que va a salir pronto le llama mitopoiesis, ¿sí? Pero esto es muy importante porque estamos pensando que es una familia, es decir, es una comunidad o un subconjunto de una comunidad más grande. Eh, y ya, sería todo por... Sí, ya es la hora. Sí, perdón. Muchas gracias, profesor Enrique. También dijo lo mismo que dijo para la profesora Alejandra. Si quieres tener un poquito más de tiempo, puede para finalizar. No sé. No, no, quisiera dejarlo aquí solamente para haber descrito los tres niveles de los que hablaba, ¿sí? Del fenómeno, del fundamento y de la fuente, y nada más. Quizá para otro momento sí podríamos hablar ahora de reversa, es decir, desde la fuente, ver cómo las comunidades originarias del mundo, no solamente en América Latina, pueden hacer una crítica a ese occidente que nos está dejando atrás, pero que nosotros de alguna manera podemos decir que tenemos soluciones, ¿no? Y no solamente soluciones a nivel político, económico y de cualquier otro ámbito de la vida, sino también estéticos, ¿no? Entonces eso sería, digamos, ya para otro momento, pero creo que eso es importante para que tengan el cuadro completo, ¿no? Muchas gracias. Con mi calzoncito chumbo y un pedazo de botón con tu tuñi de machicue, muy pegadito al fogón, bailando bandeña con el corazón, bailando bonito con el corazón, bailando bandeña con el corazón, revolver una brisa.